Esta sesión está promocionada por ESADE. Está lanzando un nuevo curso de blockchain no financiero, el blockchain más allá de las criptomonedas. Entonces, bueno, es para dar unas primeras nociones de qué tipo de cosas se van a ver en el curso y también para inspirar un poco vuestra curiosidad y vuestro punto de vista de para qué sirve esta tecnología y muy levemente dentro de lo que da una hora, 40 minutos de sesión, pues en qué consiste y de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy yo de director de este programa de blockchain financiero? Bueno, mi background, yo tengo casi ya 20 años de experiencia, los 15 primeros años dentro de consultoría y auditoría en una Big Four y luego en una multinacional trabajando en 3 continentes y sobre todo en roles financieros y operacionales de transformación digital y reingeniería de procesos, ¿no? Mucho utilizando nuevas tecnologías. Y en los últimos 4 años pues ya me he dedicado más al mundo tecnológico puramente de startups, en negocios tanto B2C como B2B, concretamente con eCommunity, que es mi proyecto actual del cual soy cofundador, que precisamente tenemos un producto para dar accesibilidad de tecnologías blockchain para la transformación digital de las empresas. Y bueno, un poco mi background académico, soy licenciado en Dirección de Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy ahora finalizando un posgrado de investigación en filosofía precisamente sobre el impacto de la tecnología blockchain en la sociedad que tendrá en el futuro. Y soy MBA de Columbia Business School y London Business School. Y bueno, un poco más sobre el programa. El programa está planificando, todavía se está cerrando la logística, pero está planificado que sea en este curso, en la convocatoria del segundo semestre, posiblemente en marzo del año que viene. Y básicamente es una metodología que lo llaman in-on, que es in-class online, donde de manera online, pero apoyado con material audiovisual, con webinars de seguimientos y foros y acceso a la documentación relevante, pues durante 8 semanas podréis construir un conocimiento muy sólido sobre qué es la tecnología blockchain y cómo puede impactar a vuestros negocios u otros negocios más allá de lo que son las criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, os dejo ahí el link, os distribuirán la presentación más adelante, con lo cual tenéis ahí los links. Bueno, un poco por qué esta necesidad o por qué se ha planteado el ESADE y otros investigadores hablar sobre esta tecnología y otras tecnologías y ver el cambio que van a producir en la sociedad. Pues básicamente porque estamos ya en una sociedad de la información, lo que llaman la cuarta revolución industrial, que como sabéis, cada revolución industrial ha supuesto un cambio muy dramático en la organización social y laboral de las personas. Y además esta cuarta revolución industrial tiene la característica de que como está apoyado en tecnologías exponenciales, quiere decir que está produciéndose los cambios de forma mucho más drástica y mucho más rápida que anteriormente. Y estas tecnologías son, por así decirlo, complementarias. Os pongo ahí un abanico, pero no es una definición concreta de son estas sí y otras no. Si simplemente es un compendio de distintas tecnologías que lo que ayudan es a cambiar las formas de organización y trabajo, haciéndolo mucho más eficiente y cambiando la experiencia de usuario, que se suele decir, de los clientes o personas que lo utilizan. Entonces tenéis realidad aumentada, el tema de IoT, de Internet of Things, que son sensores que lo que logran es capturar información del mundo físico y pasarlo al mundo virtual. Temas de nanotecnología, impresión 3D, robótica avanzada, drones, todo esto sonará y os sonará, pues ahora se están diciendo de si va a dejar de haber trabajo para las personas del día a día, va a haber muchos trabajos que se van a destruir, se van a construir o se van a inventar nuevos trabajos, pero como veis en esta columna están, por así decirlo, los del mundo físico. Luego, por el otro lado, tenemos los del mundo virtual. Los del mundo virtual, pues tenemos realidad virtual,
el tema de analítica de datos como Big Data, algoritmia de inteligencia artificial, temas, por supuesto, de tecnologías descentralizadas y blockchain, que es lo que versa esta sesión, que es cómo se garantiza que el mantenimiento de estos datos es correcta y no se modifica. Y luego otros temas que habréis oído en la prensa que parece que están lejanos, pero irán llegando. Pues temas de computación cuántica, temas de metaversos. Habréis visto en las noticias recientemente el cambio de denominación social de Facebook. Y bueno, esto nos hace pensar que hacia dónde se dirige la sociedad. Se dirige hacia una sociedad de la información, donde el dato realmente es muy relevante. El dato cada vez va a tener más importancia y es un cambio que está cambiando nuestras vidas, ¿no? ¿Y por qué esto tiene importancia en esta sesión? Porque todo lo común que hemos visto aquí, Big Data, inteligencia artificial, sensores IoT, todos tratan sobre datos. Y eso es precisamente de lo que se encarga la tecnología blockchain y otras tecnologías descentralizadas. La tecnología blockchain, saber lo que es en detalle, de forma técnica, es muy complicado, pero saber lo que es funcionalmente, para qué se utiliza y un poco en qué consiste, puede ser tan sencillo como ahora os voy a comentar en 30, 60 segundos, no más, ¿no? Blockchain no deja de ser una base de datos. Es una base de datos. Lo que pasa es que tiene unas características distintas. No es una base de datos como la que se suele utilizar en vuestros trabajos o en vuestro entorno personal, como puede ser una base de datos que puedas tener en una hoja de cálculo Excel o una hoja una base de datos que puedas tener en tu ERP SAP o similar, porque todas ellas necesitan un administrador, alguien que garantice que esos datos que se registran se mantienen ahí. Blockchain consigue lo mismo, pero de forma descentralizada, estando distintos nodos que no son otra cosa que servidores donde se almacena la información, donde se replica toda la información. Y por medio de unos algoritmos, que ya es la complicación técnica, que ahí ya sí nos meteremos algo más en el curso, se garantiza que esos datos son inmutables, que es un palabra que se utiliza mucho en la jerga de blockchain, pero no es otra cosa que la integridad de los datos, que es un término de ciberseguridad que se habla constantemente. Y integridad de los datos es una cualidad que da blockchain y no da mucho más. Y cuando digo mucho más, es que no da ni mucho más ni mucho menos. La integridad de los datos es tan relevante porque lo que aporta es transparencia y confianza en los datos. Una vez que están registrados y que no necesitas tener un policía, un administrador, un auditor, un certificador, un notario, asegurándote que esos datos son los que realmente se escribieron en un principio en la base de datos, es un concepto muy sencillo, pero las consecuencias que tienen son muy, muy fuertes. Y bueno, y eso es lo que es blockchain, quedaros con que es una base de datos donde se garantiza la integridad de los datos por diseño de la tecnología. No es algo que se da por añadidos, porque me diréis, bueno, pero la integridad de los datos también me la da una hoja de cálculo que está revisada a final de año por un auditor financiero. También me la da un sistema con una seguridad lógica porque está en una base de datos centralizada en Alemania y tengo un sistema ERP SAP que paga una licencia al año de 100.000, 200.000 euros y me garantiza que una vez que registro algo no lo puedo cambiar. Y efectivamente, el problema que resuelve blockchain y las capacidades que da no son distintas a lo que se hace con otras tecnologías o procesos, pero sí que lo hace de forma mucho más eficiente y lo hace por diseño. Y esta diferencia, para que un poco le pongáis, a mí me gusta poner analogías para que se entiendan las cosas, es como cuando hace 25 años, que es cuando yo empecé a trabajar, pues todavía se utilizaba el fax y había gente que le ibas a decir que era un email y te decía, oye, pero ¿el email para qué sirve? Dice, no, para recibir y enviar mensajes de texto.
y dicen, ya, pues que con el fax hago lo mismo. Es decir, con el fax me llega un mensaje, me llega el papel, escribo detrás, lo vuelvo a enviar, escribo el número de teléfono y hace la misma funcionalidad. Y efectivamente, la funcionalidad para mensajes de texto de un fax y de un email es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el email lo hace por diseño de forma mucho más eficiente y efectiva. Y lo mismo pasa con blockchain, que mantiene la integridad de los datos de una forma mucho más eficiente y efectiva, ¿no? Y bueno, sobre qué eso es blockchain. Blockchain no es la única tecnología descentralizada, de almacenamiento descentralizado. Hay otras tecnologías de almacenamiento descentralizados que no son blockchain, que también son muy útiles y también en el curso pues adentraremos algo en ella para que las conozcáis, pero no todo es blockchain en tema de tecnologías descentralizadas. Y luego otro concepto también clave es que no todas las blockchain son iguales. Igual que, siguiendo con las analogías, un vehículo de transporte, hablar de vehículos de transporte no es lo mismo decir que vas Madrid-Barcelona en bicicleta, que vas en moto, que vas en un coche, que vas en un 4x4. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor una bicicleta? ¿Es mejor un 4x4 o es mejor un deportivo descapotable? Pues depende, todo tiene pros y contras, ¿no? Depende de si vas a ir por el campo, te vas a meter fuera de la carretera, pues un 4x4 te hará muy buen uso. Pero si vas a ir por autopista, pues seguramente te consumirá mucha gasolina para el uso que te da. Igualmente, tienes un descapotable muy bonito y está muy bien, pero es de poco uso para llevarlo descapotado en invierno, un Madrid-Barcelona, en mitad de la lluvia. Entonces, con blockchain pasa lo mismo. Blockchain es un paraguas bueno, que, como digo, son bases de datos descentralizadas, pero no todas son iguales y nos adentraremos dentro del curso en qué características se necesitan para que una blockchain sea suficientemente segura y cumpla con lo que todos pensamos que debe cumplir o con unos mínimos de requerimientos y también cuáles son las ventajas, inconvenientes que tienen cada tipo de tecnología. A efectos de esta sesión, quedaros con que al final blockchain lo que viene a traer para procesos de negocio es transparencia y confianza en los datos, que como hemos visto, los datos es un tema de cada vez va a tener mayor valor y pervasivo en toda nuestra sociedad. Casos de uso de la tecnología blockchain, pues al final es una tecnología horizontal referido a que se puede utilizar a cualquier tipo de proceso de negocio o procedimiento donde hay un flujo de datos. Ese flujo de datos está digitalizado y tiene sentido ponerlo y eso quiere decir que económicamente es eficiente el poner una tecnología blockchain, porque tecnología blockchain, pues hoy por hoy tiene unos costes de implementación de infraestructura o de uso. También habréis oído hablar en la prensa sobre esta discusión de si los bitcoins son medioambientalmente sostenibles o friendly o no lo son porque consumen mucha energía. Pues bueno, eso también ahondaremos dentro del curso en estos debates y sobre todo no para daros la respuesta de sí, no a las cosas, sino explicaros por qué del uso de electricidad, del uso de recursos, del uso de infraestructura y que vosotros mismos podréis construiros una opinión crítica de si es o no es más sostenible frente a procedimientos y tecnologías tradicionales, ¿no? Entonces, el caso de uso de blockchain paradigmático y porque es con el que se comenzó, pues fueron las criptomonedas y en concreto el Bitcoin hace algo más de 10 años. Pero el Bitcoin y otras criptomonedas es simplemente un caso de uso más.
de lo que hemos dicho, que es una base de datos donde se garantiza la integridad de los datos. Entonces, lo que queremos hacer o poner de manifiesto, hacer mucho hincapié en este curso y ahora veremos algunos ejemplos, es en qué casos de usos reales se puede implantar la tecnología blockchain donde aporte realmente valor. Aporte valor y veremos un abanico de casos muy amplio, tanto aquellos casos que parecen ciencia ficción y que están ideados y son pruebas de concepto y son a 5 o 10 años vista, como aquellos casos que ya se están utilizando hoy en día. Entonces, bueno, siguiendo con eso, el principal foco de esta sesión quería enseñaros algunos casos o presentaros algunos casos para que suscitara vuestra curiosidad y os abriera la mente a qué se puede hacer con blockchain, ¿no? Entonces, bueno, uno de los casos paradigmáticos que aporta valor hoy, que ya se está utilizando hoy en día en distintas industrias, es el tema de trazabilidad y en concreto trazabilidad de la cadena de suministro. Entonces, aquellos de vosotros que conocéis cómo funciona, por lo menos someramente, una cadena de suministro, pues sabréis que en el proceso desde que nace o se crea algo hasta que se pone en la mesa o se lo viste el consumidor final, pues pasan muchas cosas, ¿no? Pues tiene que crecer en el campo o se tiene que sacar de una mina las materias primas, se tiene que llevar a un centro de procesamiento, se tiene que transformar o se tiene que empaquetar, tienen que mantenerse una serie de condiciones para garantizar pues, que ese producto cumple con ciertos requisitos, ya pueden ser especificaciones técnicas o ya pueden ser especificaciones, por así decirlo, de responsabilidad social medioambiental, responsabilidad social corporativa, por ejemplo, que no he estado involucrado en mano de obra infantil en la producción de ese proceso. Y luego ponerlo a disposición del comprador, ¿no? Del consumidor final, que ya puede ser por el envío logístico o porque se tiene que poner en un centro comercial, en unas marquesinas, ¿no? Entonces, lo que tienen en común todas estas cadenas de suministro es que no hay ninguna empresa que lo haga de punto a punto, sino que están involucrados muchos partícipes en distintas partes del proceso donde hay una relación de colaboración, pero también cierto conflicto de interés. Cierto conflicto de interés porque se tienen que cumplir unas condiciones y en base a esas condiciones se llevan una remuneración. Entonces, ¿qué trae aquí la cadena, qué trae aquí la tecnología blockchain? Pues la certificación del dato. Y aquí os he puesto unos ejemplos, pero puede ser innumerables, ¿no? Certificación del dato en origen, de dónde viene el producto, de la geolocalización o de dónde se ha producido o qué productos químicos se le han echado. La certificación de condiciones de proceso y transporte. Por ejemplo, si tú estás enviando o estás comprando unas fresas que se producen, se cultivan en Murcia y se envían a Mercamadrid, pues se envían en un camión con una cadena de frío, en unas cámaras especiales y eso es muy sencillo, ponerle un sensor de temperatura y comprobar si la temperatura ha estado entre 2 y 5 grados o ha bajado por debajo de 0 y ha subido por encima de 8 y se ha roto la cadena de frío, ¿no? Y en base a esas lecturas, pues establecer unas responsabilidades o unos beneficios. Oye, pues si cumples, te llevas un premium en el precio de venta. Oye, o si no cumples, te llevas una penalización de tanto por ciento del precio o incluso el comprador podría rechazar el producto, ¿no? Porque no es adecuado para el consumo. Entonces, bueno, esto como ejemplo. Otro ejemplo, tema de certificación de tiempos de almacenamiento y de entrega. Oye, pues a lo mejor te estás comiendo unos plátanos y te interesaría saber
si ese plátano ha estado 6 meses en una cámara frigorífica con gases, o realmente solo han pasado una semana desde que se ha cortado de la palmera hasta que lo has consumido. También temas de certificación de asignación de recursos. Oye, como en una cadena de distribución logística, como hay repartidores en una ruta, el control horario de los empleados y cómo de forma geolocalizada se van encontrando, se van entregando los productos, ¿no? Y al final lo que te da la opción es de, con la identificación del producto de forma granular, se pueda hacer la trazabilidad completa. Y, por ejemplo, si hay un problema de seguridad alimentaria, como muchos de vosotros recordaréis, el problema este que hubo hace ya bastantes años en Europa con la carne de las vacas locas. ¿Había trazabilidad? Sí. ¿Se pudo trazar la carne que estaba afectada? Pues bueno, más o menos, vamos a decir que sí. ¿Cuánto se tardó en hacer? Se tardó en hacer 4 o 6 meses y muchas de ellas bajo estimación. ¿Por qué? Porque la trazabilidad sí que estaba llevada, pero estaba llevada en distintas bases de datos de distintos partícipes, donde se tendría que estar conciliando y reconciliando y viendo a qué correspondía cada lote de cuando pasaba de una mano a otra. ¿Qué ventaja añadida te da aquí una base de datos blockchain que sea solvente, que sea, como hemos dicho, que cumpla con especificaciones? Pues te da que no hay un distinto dato de un lote de carne o de un paquete de carne en múltiples bases de datos que hay que conciliar y reconciliar hasta que tiras del hilo y sabes de dónde están los filetes de carne de una vaca que está afectada por un riesgo sanitario, sino que todos los partícipes utilizan la misma base de datos, porque el dato es único. El dato está almacenado de forma descentralizada, pero es único. Con lo cual, es tan sencillo como meterse en la base de datos, teclear el código o la referencia del producto y que te muestre la historia que ha sido trazada sobre ese producto. Y volvemos aquí al tema de qué te da blockchain. Te garantiza la integridad del dato. Entonces tú ya sabes que nadie a lo largo de esa cadena de suministro ha podido manipular esos datos posteriormente. Es decir, los ha podido manipular. ¿Por qué? Pues al final porque hay incentivos. Si te dicen que tú tienes que retirar todas tus ventas de carne de los últimos 2 meses porque están afectados, porque los has adquirido en cierta región de Alemania, pues a lo mejor dice, bueno, pero es que como compro el 50% a esta región de Alemania y el otro 50% a esta región de Italia que no está afectada, pues hay incentivos para decir, oye, pues manipulo los datos y en lugar de decir 50-50%, pues digo que 20% la zona afectada de Alemania, 80% la zona de Italia, de origen de la carne, que no está afectada y no tengo obligación de retirar la carne. Y esto que nos parece de llevarse las manos a la cabeza y decir, no, yo es que trabajo en una gran organización, yo trabajo en una multinacional muy seria, yo tengo unos altos estándares. Simplemente, bueno, deciros que yo también soy auditor certificado desde hace ya más de 10 años. Y lo que se suele decir es que en una organización, no importa si es grande o pequeña, la pregunta no es si existe o no existe fraude. El problema es decir, la pregunta que se plantea es dónde está el fraude y cómo de grande es. Pero en todas las organizaciones es inherente que haya algo de fraude. Y entonces simplemente una organización tiene que tener los sistemas de control adecuados para prevenirlo. Entonces pasa en toda casa de todas las familias, hasta en las mejores casas, que hay estos problemas. Y esta manipulación de datos normalmente, habitualmente, no se produce por un operario o por alguien que hace un pequeño robo de la caja de unos cuantos euros. Suelen ser mandos medios o altos mandos que son unos colectores de información que tienen acceso a mucha información combinada de toda la organización
y tienen acceso, tienen más capacidad de manipulando la información, llevarse algún beneficio. Porque en base a sus objetivos, le penalizaría decir las cosas como realmente son. Porque si cumple unos objetivos establecidos, se lleva un bonus adicional. Entonces, bueno, eso está en todos los sitios. Pero bueno, no todo es ideal y hay problemas de adopción. ¿Cuáles son los problemas de adopción? Pues bueno, pues al final, como hemos dicho antes, en esta nueva sociedad que nos adentramos con la cuarta revolución industrial, pues blockchain solo es una parte y se combina con muchas otras tecnologías. Entonces, tú para poder garantizar la integridad del dato y que ese dato no sea manipulado, primero tienes que garantizar que la captura del dato ha sido hecha de forma adecuada y sin error. Y entonces ahí combina muy bien con otras tecnologías como es el tema de sensorización, los temas de IoT que hemos comentado antes, con tema de establecer procedimientos, con temas de analítica de datos que te ayuden a detectar, pues por ejemplo, que tengas un sensor óptico que por algoritmia de inteligencia artificial te detecte si la tolerancia de producción de un tornillo es adecuada o no y si ese tornillo debe ser rechazado o aceptado. Pero todos esos datos que se van generando con el sensor óptico, con la algoritmia de inteligencia artificial, etcétera, que estén certificados hace que el sistema, luego las decisiones que se toman y el análisis que se hace con esos datos sea fiable. Porque si partimos de unos datos que no sabemos si son seguros, no sabemos si se han manipulado en el camino, pues bueno, pues pueden llevar bueno, no pueden llevan a tomar decisiones que nada tienen que ver con la realidad. Y bueno, aquí como referencias os he dejado una prueba de concepto que realizamos en eCommunity con Estrella Galicia para trazabilidad logística de la distribución de la cerveza. Era simplemente pues que los barriles de cerveza y los botellines cuando salían de su fábrica en Galicia son distribuidos por un distribuidor local por ciudades y ellos pierden total visibilidad de dónde se vende y tienen el tema del riesgo de ventas en paralelo, que es que yo tengo unos acuerdos de distribución para ese distribuidor para una zona o ciudad a unos precios determinados, pero lo puede vender en otro lugar, haciendo competencia desleal, por así decirlo. Entonces, de esta manera, ¿qué le da? Pues le da visibilidad al fabricante de dónde está el producto. Era una aplicación y en el vídeo tenéis ahí el link cuando os envíen no quiero perder el tiempo enseñándoos un vídeo, lo podéis ver vosotros luego cuando os envíen la presentación, pero veréis cómo es una aplicación móvil donde cada partícipe dentro de la cadena de suministro pues iba registrando los eventos. Oye, pues ha llegado a este almacén, de este almacén ha ido a este otro, de este otro ha ido ya al restaurante Pepita Pérez y Pepita Pérez pues ya se consume. Entonces al final, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que no solo ayudaba al fabricante, sino que también ayudaba al distribuidor logístico, porque al distribuidor logístico pues le ayudaba a tener visibilidad de lo que hacían sus repartidores en las rutas y si la jornada de un repartidor es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pues que efectivamente que no había uno que terminaba a las 11 de la mañana y otro que terminaba a las 6 de la tarde. Porque os podéis imaginar, cuando le preguntaban a un repartidor de una ruta, oye, ¿has terminado a tiempo o tienes hueco para para meterte en tu ruta 2, 3 bares, restaurantes más? Pues todos terminaban a tiempo o los llevaban más tiempo del que estaba planificado. Y efectivamente, algunos terminaban quemados porque estaban sobrecargados y otros pues luego efectivamente pues terminaban a las 11, 12, pero bueno, se quedaban echando un café, ¿no? Entonces, bueno, es como puede ayudar, ¿no? Y pasando a otro ejemplo,
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de CO2. Ha estado recientemente, no la semana pasada, la cumbre de Glasgow del cambio climático y es muy relevante en estos momentos este tema. ¿Qué puede aportar aquí blockchain? Pues bueno, es la transparencia en la captura y el reporte de datos. No es lo mismo que a final de año una empresa emita un informe de responsabilidad social corporativa diciendo que ha emitido 100 millones de toneladas de CO2 a que realmente lo diga y eso esté certificado. Y certificado no quiero decir que haya pasado por ahí un auditor el 20 de diciembre y haya revisado unos papeles y haya dado un sello de conforme, ¿no? Sino que granularmente, dato a dato que se va registrando de procesos de proveedores, por ejemplo, de las facturas de los proveedores del transporte logístico, de cuánto tiempo está en almacén un producto, se vaya calculando qué emisiones de CO2 conlleva ese proceso y vaya asociado o haya un sistema que automáticamente calcule mediante un algoritmo su imputación a un producto final que una persona está comprando. Entonces, esto es súper potente porque al final hace 20 años nadie se preocupaba, nadie y tampoco el consumidor se preocupaba de si lo que consumía tenía una huella de carbono de mayor o menor impacto. Pero ahora mismo los consumidores, está cambiando la tendencia, es algo que valoran más y en el futuro irá en auge. Entonces, bueno, hoy por hoy sistemas certificados de forma granular de emisión de gases de efecto invernadero, ¿los tienen las empresas implantados? Pues no los tienen implantados porque todavía hay una aversión al cambio, es costoso, sin mencionar nombre, pero en reuniones que yo personalmente he tenido con directores de calidad y medio ambiente de medianas y grandes empresas, te dicen, dice, esto es muy potente, ¿no? El tener una aplicación, os he puesto aquí en la referencia, por ejemplo, Greenco, otra empresa tecnológica con la que trabajamos, que da esa algoritmia para hacer el inventario de gases de efecto invernadero y lo certifica mediante nuestro producto de community de blockchain. ¿Qué te dice este director de calidad y medio ambiente? Dice, ostras, dice, esto está muy bien, dice, pero si yo a final de año, en lugar de tener mi hoja de cálculo, mi informe que me pasan detallado, tal, no sé qué, dice, el dato lo necesito modificar, no puedo modificarlo. Y la respuesta es no, sin modificarlo puedes modificarlo. El tema es que al modificarlo vas a dejar constancia de que tú, Pepito Pérez, director de calidad y medio ambiente de la organización X, lo has modificado y lo has modificado en tanta magnitud. Entonces lo que está generando es responsabilidad. ¿Vosotros creéis que estos informes de responsabilidad social corporativa de una empresa del IBEX 35 que tienen que firmar los miembros del Consejo de Administración, el consejero de Administración cuando lo firma tiene seguridad sobre el dato que está firmando y que está poniendo ahí su firma de si se han emitido tantas toneladas o 20% más o 20% menos? Pues no tiene, porque no hay manera de que se lo puedan garantizar. Tiene que hacer un acto de fe, creer en su equipo, creer en los procesos, y su equipo no es el siguiente en la cadena de mando, sino pues es a lo mejor 7, 20 niveles de personas y distintas organizaciones involucradas en la emisión de gases de efecto invernadero en los procesos de producción y de negocio de las empresas. Entonces, ahí blockchain pues lo que ofrece es dar la fiabilidad de que esos datos se capturan de forma correcta, no son manipulados sin dejar constancia de quién y en qué magnitud se han manipulado,
y por lo tanto darle una seguridad tanto al último responsable, al miembro del Consejo de Administración que firma sobre ese informe de responsabilidad social corporativa, tanto al resto de stakeholders, a clientes, proveedores y consumidores, oye, efectivamente lo que me está diciendo esta empresa que emite que emite de gases es realmente lo que es y no un número que puede o no puede haberse cocinado, pero ya lo tienes que dejar a la buena fe de las personas, ¿no? Entonces, bueno, y este es otro caso de uso. Pasando ya a otros casos reales, ¿no? El tema de la identidad digital y de la firma digital en la gestión de documentos, ¿no? Al final hemos dicho que donde aporta valor realmente tecnologías como blockchain, donde lo que se garantiza es que los datos no se pueden manipular, pues aporta valor en aquellos procesos donde hay distintos partícipes que pueden estar colaborando o no, pero normalmente colaboran, pero siempre hay cierto conflicto de interés, pues en temas, en operaciones de compraventa, en operaciones de alquiler, en relaciones de cliente-proveedor, en relaciones de contratistas y subcontratistas. Entonces, claro, en estas situaciones siempre hay incentivos para que cada una de las partes diga que lo que más le conviene en cada momento, ¿no? Y esto a veces pues queda muy en el aire y queda sujeto a no, yo te dije pero no me entendiste, esto no lo dejamos por escrito. Y aquí también, haciendo un inciso, muchos preguntáis, y me anticipo si alguno tiene esta pregunta, oye, pero al final un registro en blockchain tiene fuerza legal si lo llevo como prueba a un juicio. Pues bueno, el ordenamiento jurídico de España, europeo, tanto el derecho civil proveniente de Francia como el derecho común, lo que dice es que cualquier contrato tiene validez jurídica. Cualquier contrato que puede ser verbal, puede ser escrito en una servilleta de papel en un bar, puede estar en un documento firmado digitalmente, puede estar en un documento enviado por email o puede estar en un documento llevado a un notario o puede estar llevado a un registro público como un registro de la propiedad, ¿no? La validez legal es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tienes un tercero de confianza, como puede ser un registro de la propiedad o un notario, por defecto está aceptado que ese tercero de confianza pues no tiene que pasar ninguna comprobación más. Ya crea evidencia jurídica. ¿Qué pasa con un contrato verbal o con un contrato en un email? Pues entonces que ahí te tienes que meterte a decir, oye, yo digo que el contrato verbal fue este y la otra contrapartida tiene que demostrar que es distinto o que es el mismo, ¿no? Entonces, claro, para un contrato verbal, si solo es entre dos personas y no tiene ningún testigo, pues es difícil demostrar cuándo ocurrió y qué ocurrió en esos términos. Con una servilleta de papel, pues lo mismo, pues pasan los años, se deteriora, no se lee, pone una fecha, pero a saber si la fecha se ha puesto posteriormente, se ha predatado, o en un documento que no está llevado al notario, pues se pueden predatar documentos. Entonces, es difícil de demostrar. Con un email, que muchos creéis, oye, no, es que yo tengo por email esto por escrito y eso ya me cubre, ¿no? Un email es muy fácilmente manipulable. Es decir, se puede modificar y cuando digo manipulable, se puede manipular sin dejar rastro de que sea manipulado. Es decir, a un juicio se puede llevar el mismo email, uno diciendo sí, acordamos esto y el otro diciendo no, acordamos esto y es exactamente el mismo email a la misma hora, con el mismo número de referencia de envío, con el mismo código y pasado un peritaje judicial técnico, es imposible determinar cuál es el auténtico y cuál es el manipulado.
¿Cuál es la ventaja que tiene una base de datos descentralizada blockchain debidamente es decir, correcta, robusta? Pues que es muy fácilmente pasar por un peritaje técnico y demostrar que ese registro es el original, se hizo en la fecha, hora, minuto y segundo que está reflejado en la cadena de bloques, y que el contenido es el que se dice que tiene. Entonces, es imposible manipular una blockchain decente, por así decirlo. Entonces, es muy sencillo ir a un juicio, pedir un peritaje judicial y que ese peritaje judicial técnico lo certifique como evidencia, como prueba judicial. ¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que estamos haciendo, lo que estamos un poco lobby dentro de tecnología blockchain? Bueno, pues que haya ciertas tecnologías blockchain que se determinen efectivamente que una cadena de bloques, como puede ser Ethereum, que os sonará, que es robusta, con más de 20.000 nodos distribuidos por todo el mundo, que casi imposible de hackear, pues que eso se admita directamente como prueba judicial sin tener que pasar por un peritaje técnico. Y eso llegará tarde o temprano. Yo no sé decirlo si llegará dentro de un año o llegará dentro de 5 o de 10, pero llegará tarde o temprano. Pero el caso es que ya a día de hoy, y ya hay sentencias que lo recogen tanto en la legislación europea como en la de Estados Unidos, que ya llevan varios años, admitiendo pruebas de registros en blockchain solventes. Entonces, ¿para qué se puede utilizar el tema de la identidad digital, certificar que efectivamente eres tú, y de la firma digital de datos, documentos? Pues imaginaros transacciones inmobiliarias, transacciones de compra-venta, alquiler, financiaciones para hacer proyectos, promocionar proyectos para comprar, reformar y alquilar, o directamente construir y alquilar. El tema de certificar expedientes académicos, el currículum y la emisión de títulos universitarios, ¿no? No hubiera pasado lo que hemos visto en los últimos años vergonzoso de, oye, no se sabe si esta persona relevante a nivel público, si presentó o no presentó su trabajo de fin de máster y obtuvo el título de forma irregular o no irregular. Eso, si hubiera estado certificado con blockchain, o está o no está, pero tú no puedes decir, oye, está y se perdió. No, es que si está, está, y si no está, pues no está. No hay lugar a discusión. Luego también certificación de la experiencia profesional. Pues imaginaos un LinkedIn donde tú certificas que realmente las horas de vuelo que dices que tienes, realmente la tienes. Porque ahora mismo, hoy por hoy, todos podemos ser CEOs de cualquier empresa. Es tan rápido como cambiarlo en LinkedIn y poner CEO de Couto Consultores. Ya eso me habilita para ser CEO de otra empresa. Entonces, bueno, también el tema de experiencia profesional o de horas certificadas, por ejemplo, oye, es que yo tengo certificadas que he trabajado más de 300 horas programando en JavaScript y eso me hace profesional senior de JavaScript. Y eso va unido a la certificación con blockchain, pero va unido también, pues como decíamos antes, a otras tecnologías como, oye, yo abro mi consola de programar en JavaScript y cada hora que estoy programando y que estoy utilizando el teclado, pues me va contando, me va diciendo, oye, este chico es que ha estado más de 300 horas produciendo código. Luego habrá que ver la calidad que es, pero al menos sé que ha estado 300 horas sentado delante del ordenador escribiendo código, ¿no? Y luego, bueno, hay miles de aplicaciones, pero bueno, de obras de arte y otros objetos físicos coleccionables y digitales, pues habréis oído hablar de los NFTs últimamente. Y bueno, todos problemas de adopción de esto, pues esto simplemente muchos de ellos es crear una comunidad. Al final es como el Bitcoin, ¿no? ¿Cuánto vale el Bitcoin? Pues el valor intrínseco del Bitcoin o cualquier criptomoneda es cero. Lo que vale es la comunidad que lo soporta detrás. Entonces es, pues, como hay personas, hay una comunidad de personas o hay unos órganos más o menos oficiales que le dan soporte, ¿no? Y que le dan validez.
pues por ejemplo, os he contado lo del tema de la prueba judicial de registros en blockchain en Ethereum, pues hoy por hoy tiene que pasar por un peritaje técnico judicial, pero si estuviera aprobado que si el registro en Ethereum directamente crea prueba judicial, pues vosotros en vuestro proceso de negocio estaríais más abiertos a decir, no, yo es que quiero tenerlo certificado en esta blockchain porque sé que no voy a tener problemas o no tengo que pasar por ese trámite, sino que me lo admiten directamente. Entonces, es un tema de crear una comunidad de usuarios, de personas que lo utilicen, que tengan la confianza en él y también de organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí como referencia os he puesto OpenSea, que bueno, es uno de los marketplaces de NFTs que últimamente se ha puesto bastante de moda. Y bueno, ya estamos casi en las 7:20 y no quiero extenderme porque casos de uso como este, pues hay decenas y decenas y básicamente de eso trata el curso que se va a lanzar en marzo, de explorar casos de usos reales, verlos más en profundidad, ver casos específicos y abriros la mente de dónde realmente puede aportar valor hoy por hoy y todos estos que os he dicho son cosas que están funcionando hoy, pero hay cosas a futuro que también son muy prometedoras y llegarán. No sabemos si llegarán dentro de 5 o 50 años, pero llegará, es decir, el Uber sin Uber, sin que tengamos una organización centralizada que se lleve una comisión por gestionarte, el mandarte un coche de transporte, un taxi, existirá una red social sin un organismo centralizado, el Facebook sin Facebook, pues también existirá. Es decir, ahora mismo hay pruebas de concepto, hay experimentos, pero está lejos de ponerse en la realidad. Pero cada vez la tecnología está evolucionando de forma más rápida y llegaremos algún día a eso. Y lo que tenéis que tener es la mente abierta y ser consciente de los cambios que se están produciendo y estar preparados para lo que se nos avecina, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, los últimos 10-15 minutos los vamos a dejar para preguntas que podáis tener. Y voy a ver por aquí, no sé si alguno se anima a hacer alguna pregunta bien por el chat o abriendo el micrófono y la vamos resolviendo. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. ¿Me oyes? Sí, sí. Dime tu nombre, por favor. Ignacio Pascual, estoy desde Barcelona. Ya, Ignacio. Me gustaría preguntarte sobre el tema de los rewards en la validación de nodos. ¿Nos puedes explicar cómo funciona? Es una cosa que me parece muy, muy difusa. No soy capaz de concebir cómo funciona, cómo se rige. Reward de la validación de nodos, es decir, supongo que te refieres al tema de, es decir, hay incentivos, hemos dicho que blockchain es una base de datos, ¿no? Y es una base de datos que tiene, la característica es que tiene integridad de los datos. La integridad de los datos se produce no de manera fortuita, sino porque está incentivada. Y este incentivo de que los partícipes en esa base de datos, los que custodian esos datos, mantengan esa integridad de datos, es a partir de dar unas recompensas. Y esas recompensas, pues dependiendo del algoritmo, y aquí ya nos metemos en algo más técnico, sin haber visto un poco las bases, pero bueno, según el algoritmo de consenso, que es el procedimiento que regula cómo se inscribe, cómo se mantiene los registros en un tipo de blockchain, pues da unas recompensas, son otras. Oye, pues hay algunas que te dan recompensas por dar tu capacidad de computación de tu máquina, como es el caso de Bitcoin, y es el famoso minado. Hay otras que te dan por tenencia de tokens, y es lo que llaman staking. Es otras que te lo dan por delegar el voto. Hay otras que, no sé, hay distintos sistemas y al final lo que se crea es un sistema de incentivos para que la red mantenga de forma descentralizada, sin la asistencia de alguien que lo coordine, los incentivos necesarios para que se produzca esta integridad del dato, ¿no? Entonces, bueno, en el caso específico de Bitcoin,
pues que es lo más famoso y lo que seguramente todos estén más familiarizados, pues tú por prestar capacidad de computación que resolver problemas matemáticos, ese problema matemático lo que lleva detrás no es un mero juego, es simplemente lo que hace es que certifica que los datos se está manteniendo la integridad del dato, ¿no? Entonces, bueno, esos son los sistemas, ¿no? Vale. Alfredo Gutiérrez ha levantado la mano, si quieres abrir el micro. Hola, muchas gracias. Excelente clase. No sé, soy fan de ustedes y del trabajo que hacen. No sé si se alcanza a ver el libro que tengo por acá. Mi pregunta es, si blockchain es el nacimiento de la nueva tecnología, la criptografía como tal, y Bitcoin utiliza a este blockchain, debo de entender que todas las demás criptomonedas que existen manejan el mismo blockchain o uno similar. Esa es mi pregunta. Gracias. Vale, esto, sobre la primera pregunta, blockchain no es el inicio de la criptografía. Es decir, la criptografía es una tecnología que existe ya desde, es decir, Bitcoin lleva poco más y blockchain poco más de 10 años y el tema de la criptografía casi existe desde el comienzo de los albores de la computación, ¿no? Hace más de 50 años. Blockchain lo que se aprovecha es de aunar distintas tecnologías de forma conjunta. Una de ellas es la criptografía, otra de ellas es la descentralización o el almacenamiento descentralizado. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta de ¿blockchain es el inicio de la criptografía? No, blockchain utiliza la criptografía que ya existía anteriormente. Y luego sobre la segunda, de si todas las criptomonedas utilizan la misma blockchain, también categóricamente no. Es lo que comentaba antes, que decir blockchain es como decir vehículo de transporte. Y dentro del vehículo de transporte tienes coches descapotables, tienes autobuses y tienes bicicletas o un monopatín. Y no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, en el tema de bases de datos descentralizadas, y en concreto las bases de datos centralizadas que utilizan tecnología blockchain son similares, porque por así decirlo, como un medio de transporte, todas te llevan de un lado a otro, todas son una base de datos, todas registran, todas se pueden emitir tokens, pero no tienen las mismas características, desde un punto de vista de funcionalidades. Algunas son más seguras, otras no son nada seguras, otras son muy lentas, otras son muy rápidas, unas admiten almacenar gran cantidad de datos, otras admiten almacenar muy pequeños datos. Entonces, no tiene nada que ver cuando leéis por ahí, oye, ha salido un nuevo proyecto de criptomonedas. Pues al final un token que es un poco la moneda digital, al final es como un papelito donde tú pones que esto este papelito vale 1 euro porque lo dice Luis Couto. Y eso es llevarlo al mundo digital. Y entonces, ¿qué valor tiene ese papelito? Pues tiene el valor de la confianza que os dé el emisor. Si Luis Couto os da mucha confianza, pues tendrá mucho valor porque tendrá un negocio o algo detrás. Si tiene la firma de Mario Draghi y del Banco Central Europeo, pues también os dará, ese papelito os dará mucha confianza. Pero a lo mejor si tiene el nombre de un vecino que se acaba de mudar a vuestro edificio y no conocéis de nada y está alquilado, pues lo mismo no se lo aceptáis como pago de la comunidad de vecinos. Entonces, con los proyectos de blockchain pasa lo mismo. Es decir, cada uno es distinto y cada uno tiene sus casuísticas. Una pregunta más. Vale, aquí Santiago, Santiago me pregunta algo muy específico sobre el tema del token del Icon, que es el token de mi empresa y community, y si me vas a disculpar, como está en la presentación de un curso muy específico de SADE, de blockchain no financiero,
no nos vamos a meter en temas específicos de community, pero si quieres conectarme con LinkedIn, que tenéis ahí mi perfil de LinkedIn y me mandas la consulta y estaré encantado de contestarte. Diego comenta, en la cadena de suministros, si el ingreso de datos al sistema la hace un ser humano, entonces significa que la información sí puede ser modificada o alterada. ¿Cómo puede ser 100% transparente si una carga de tomates puede ser perdida o robada y el agricultor crea un nuevo lote? Vale. Bueno, aquí esto también una pregunta que suele ser común es todo lo que se escribe en una blockchain decente es verdadero, es genuino. Pues no. Es decir, yo porque ponga en un contrato Luis Couto hace la manifestación de que la Tierra es plana. Me lo lleve mañana a un notario, le ponga el sello, la firma del notario y se quede ahí almacenado para que, de forma pública para que todo el mundo pueda ver en el notario que yo he dicho que la Tierra es plana, eso no convierte la Tierra plana. Lo mismo pasa con blockchain. Tú lo que escribes en blockchain no tiene por qué ser verdadero. Es decir, tienes que poner los procedimientos y procesos adecuados para asegurarte que la captura del dato es adecuado y la información es genuina. Pero sí que crea responsabilidad. Porque si vosotros decís, oye, quiero hacer un negocio con este hombre, Luis Couto, no sé nada de él y voy a ir a un registro público y voy a ver qué dice. Y decir, este hombre dice, hace 5 años dijo que la Tierra era plana. Y me echáis en cara, oye, es que tú vas por ahí diciendo que la Tierra es plana. Yo os podré decir que no, yo no he dicho eso. Pero lo que crea el registro de blockchain, que es lo mismo que crea un registro en un notario, un registro oficial, es que no hay repudio del dato. Como está certificado, que yo el día tal, a la hora tal, dije que la Tierra era plana, pues dejo certificado que estaba equivocado y que soy un necio, pero lo he dejado certificado. Y está a prueba y disponible para todo el mundo. Entonces, con el tema de los registros en blockchain pasa lo mismo. Blockchain lo que garantiza es la parte de custodia del dato, pero hay otros 2 pasos, uno previo y otro posterior de gobernanza del dato, que el primero es la captura del dato, y aquí entran en el juego tecnologías como la IoT, sensorización, automatización, procedimientos de las personas, porque es más difícil que se pongan de acuerdo 40 personas en manipular un dato si lo meten de forma diferente que una persona, un gestor que acumula todos los datos, lo modifique una vez al año, a final de año. Entonces, esos son procedimientos y tecnología. Luego está la custodia del dato, que ahí es donde blockchain aporta valor porque garantiza que ese dato no se va a manipular y crea responsabilidad del dato y no se puede hacer una repudia del dato. Yo si manipulo, como os decía, el gestor de calidad y medio ambiente cambia el nivel de emisión de gases a final de año en su informe, pues queda reflejado que esa persona lo ha cambiado y no tiene por qué estar mal, si a lo mejor está justificado, pero tendrá que dar explicación y decir por qué lo ha cambiado y responder frente a terceros. Y si lo ha hecho de forma malintencionada, pues se quedará al descubierto. Y luego, por otro lado, está la tercera pata de gobernanza del dato, que es la explotación de esos datos, cómo les saco partido. Y cómo les saco partido, pues ya entran las tecnologías de Big Data, analítica avanzada, algoritmia de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿cómo creas? Es decir, blockchain lo que te garantiza es transparencia. Lo que no te garantiza es que todo lo que he escrito en blockchain es verdadero. Para eso tienes que implementar otros procesos y otras tecnologías. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hemos tenido pues casi 35 participantes ahora y nada, espero estar en contacto con todos en el futuro. Muchas gracias.